¿Tienen alguna duda con respecto al tema del parcial? Yo calculo que hasta el lunes ya voy a tener el listado de los que están en condiciones y de los que han quedado libres por asunto. Son dos motivos por los que ahora han quedado libres: porque no han presentado o no han hecho el trabajo, o por asistencias. ¿Mm? Después los demás, los que han hecho el trabajo y están en condiciones, van a rendir el parcial. Que por suerte son la mayoría. El resto, los que tienen mucha asistencia, más de 8, o no han presentado el trabajo, están libres, o sea, no tienen posibilidad de rendir el parcial. Por otro lado, aquellos que, ustedes les había aclarado que aquellos que no pueden concurrir por cuestiones laborales o de distancia, de domicilio o de salud, tienen que avisar, ¿no? Nosotros no somos adivinos. Yo calculo que hasta el lunes quiero cerrar la lista y decir, tengo 5, 6, 10, 15, 20, no sé cuántos que rendirán virtual, porque ahora ya deben saber quiénes están lejos o quiénes tienen problemas de trabajo y que no pueden concurrir. Entonces avisan, presentan el certificado correspondiente y no hay problema, rendirán virtual, pero después no me vengan a último momento. ¿Estamos? ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Sí. Repito lo que les he dicho el otro día. El tema de la distancia, o sea, que si ustedes viven en el interior, es ante la imposibilidad de venir, no es porque vivan en el interior, ¿no? No diga, sí, yo vivo en Fernández y no puedo venir porque vivo en Fernández. No, es 40 kilómetros de aquí, Fernández, hay colectivos cada media hora, o no sé, una localidad más o menos lejos, no tan lejos tampoco, Loreto, Termas, en lugares relativamente cerca, y que sí pueden venir. Les sugiero que vengan y lo hagan presencial. Ahora, si ustedes tratan o intentan de decir que van a tener una ventaja si lo hacen virtual, bueno, es asunto de ustedes. Está previsto que justifiquen la distancia, pero justificar la distancia significa la imposibilidad de venir. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, nadie dice nada, supongo que está Sí, profe. claro. Nadie quiere preguntar nada con respecto al tema ese. Profe. Profe, Sí, sí, Bueno, habla, Lucía. no, decimos. sí. Bueno, No, ahora no, ninguno nos va a hablar. Sí, Lucía, decime. Bueno, yo le quería preguntar con respecto al parcial, si van a evaluar directamente los números finales o también tienen en cuenta el procedimiento. O sea, no sé cuáles son los criterios de la cátedra. A ver, la evaluación en un pantallazo principal es, o sea, en un pantallazo es, vemos el número. Si te sale el resultado, por lo menos aproximado o exacto, yo creo que no va a haber problema en la parte procedimental. Seguramente después vamos a evaluar rápidamente el procedimiento y no vas a tener problema. Si no te sale el procedimiento, el número, vamos a evaluar cómo está el procedimiento. Pero por supuesto que tiene que estar completo. El que me presenta la mitad de la planilla, supongamos que sea la planilla, y presenta la mitad de la planilla y no llega ni siquiera a dividir las cuentas en patrimoniales y de resultado, bueno, ¿para qué vamos a seguir adelante? Directamente no vemos. ¿Estamos? Bien, ¿Cuántos profe, errores perfecto. podemos tener, profe? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cuántos errores podemos tener? Errores, o sea, puede haber algunos que otros errores, todos cometemos errores, pero errores de números, no hay problema, errores
tontos se puedan cometer, eso está previsto. Pero lo que no pueden cometer, que no está previsto contemplar, es errores de concepto. ¿Mm? Que una registración esté mal hecha. Si ustedes ponen, han calculado, supongamos, el interés es 1254,20. Y ustedes ponen 1224,20. Bueno, anda vuelta el número, pero bueno, en definitiva, es un error que puede pasarle a cualquiera. No hay problema. ¿Estamos? O sea, esos errores no son tan graves. ¿Estamos de acuerdo? Buenas tardes, profe. Yo me he podido conectar hace 2 o 3 minutos recién y no he Buenas escuchado tardes. si he dicho si va a ser solo práctica o práctica y teoría también. En principio es eminentemente práctico. Puede haber, que todavía no lo hemos definido, algunas preguntas teóricas, perdón, que las preguntas teóricas van a estar orientadas a los temas que no entrarían dentro de la práctica. ¿Mm? ¿Estamos? Bien, Prácticamente, gracias. o sea, prácticamente son los últimos temas, evaluación patrimonial proporcional, flujo de efectivo y el de impuesto diferido. O sea, traten de ver lo que hemos visto en la clase, la teoría, traten de ver lo que hay en la plataforma, leerlo. ¿Mm? No es mucho, además, no hemos visto en profundidad tampoco la teoría. No es una teoría como para que rindan el examen final, sino para que tengan una idea más o menos de lo que se trata el tema. Por supuesto que para el examen final van a tener que profundizar mucho más, pero aquí hemos visto simplemente una idea, unos pantallazos. ¿Estamos claros? Profe, le quería preguntar cuánto tiempo vamos a tener para hacer el parcial. El parcial está previsto en 1 hora 45, 2 horas más o menos. Bien. Gracias. ¿Cuántos grupos, profe? Van a ser 2 grupos, o sea, uno va a entrar a las 14 horas, Sí, hasta que nos acomodemos, supongamos, calculo que 14:30 empezaremos, 14:20, de ahí tendrán 2 horas. Ese grupo sale, tenemos que despejar todo para que se limpie, limpiarán en media hora, 20 minutos, y después entra el otro grupo, que será a las más o menos 17. 5, más o menos las 17, 17:15, así más. Bien. A esa hora más o menos está ¿Cómo va a previsto ser la que... división, profe? ¿Por letra? No, yo les voy a pasar un listado, el lunes les voy a pasar un listado de todos los que están en condiciones de rendir. Los que no han quedado libres, los libres, repito, los libres son por cuestiones de asistencia o porque no hayan presentado el trabajo práctico que tenían que presentar, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, los que no hayan presentado el trabajo práctico o tengan más de 8 inasistencias están libres. El resto va a rendir el parcial. De todo ese listado, ¿El listado lo va a publicar usted? sí, les voy a mandar por el WhatsApp, que va a ser más directo. Bien. Todos están en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. les voy a pasar por ahí el lunes todo el listado junto. Calculo que son poquitos los que quedan libres, así que debemos ser como 300 o un poquito más de lo que están en condiciones de rendir. De esos 300, vamos a dividir la mitad para el primer turno, la otra mitad para el segundo turno. De cada turno va a haber un listado por aula. Ustedes van a ver en qué aulas les va a tocar, en qué turno. Cosa que vayan directamente a la puerta de esa aula. No estén dando vuelta. Bien. ¿Son 2 aulas por turno o 3? No, son 5 aulas tenemos. Las 4 aulas grandes y el Zoom. Bien. O sea, vamos a estar bien espaciados por una cuestión de protocolo. No podemos meter muchos,
por eso vamos a espaciar bien. Pondremos más o menos 30 en cada aula, calculo, 30, serán las 4 y más el Zoom, cosa que estemos bien espaciados, y 150 por, calculando que sean 300, capaz que sea un poquitito más, 150 por turno, más o menos, un promedio, serán 30 por aula. Ujú. ¿Estamos claros? Sí, Ah, profe. tenemos que registrar también los que van a rendir virtual, que hasta ahora no tengo muchos que van a rendir virtual, son poquitos. En realidad hasta ahora tengo 2 nomás que me han pasado la constancia, otros no sé nada. Por eso Bien. les aclaro desde aquí que los que tengan problemas para rendir presencial, avisen. Sí, Ya te lo paso el lunes porque ayer me he ido y estos porteños no entienden lo que es un certificado de residencia. Dice que es un certificado de domicilio. Así que bueno, tenía que ir a otra sede policial. Sí, Sí, profe. profe, sí. Sí, profe. Se escucha. bien, bien. Ha aparecido una leyenda que decía que ha finalizado porque tenía límite de tiempo la... Sí, le tengo que cambiar el tema del tiempo. Aguántenme 2 segundos. Bueno, ¿qué me decían? Profe, yo le quiero hacer una pregunta respecto al balance. Hay una columna de movimientos. Quería saber ahí, digamos, qué es lo que se debería registrar, porque nunca lo había hecho así el balance. Ah, bien, bien. Ayer estaba hablando con el contador Yapur y me comentaba de su clase. A ver, yo les había dicho más o menos cómo es el modelo que entiendo de la planilla de sumos y saldos. Yo nunca, o creo, corríjame si me equivoco, nunca les he dicho que en la columna de movimiento van las cuentas de movimiento. Yo en algún momento he nombrado eso, yo no he dicho eso. No sé, profe, No, porque yo no. no he dicho eso, No, porque profe, no lo dijo. algunos de ustedes, no sé No, quién, que profe. no me interesa tampoco, le han dicho que yo les había dicho que en esas columnas ponemos las cuentas de movimiento. No, no son las cuentas de movimiento. Los movimientos son los movimientos de las operaciones que realizamos durante el año, que son distintos los ajustes. Yo durante el año compro, vendo, pago, pago sueldo, hago todas las operaciones comunes que hago, sean operativas o no operativas, no son ajustes. Eso no son ajustes. ¿Qué estoy ajustando cuando hago una compra? O cuando hago una venta, cuando hago un pago, o cuando pago un sueldo. Yo pregunto, les pregunto a ustedes, contéstenme, ¿qué estoy ajustando cuando yo pago sueldo? Caja. Nada, profe. No estoy ajustando nada, no estoy haciendo ningún ajuste. ¿Qué es un ajuste en contabilidad? Ujú. Cuando había un error o omisión. Un Un ajuste es cuando error estoy, o omisión, profe. claro, cuando yo estoy corrigiendo algo. O sea, que me he equivocado en una registración de más o de menos, que de vuelta, o cuando he omitido registrar algo que estoy ajuste. Eso es un ajuste en contabilidad. Entonces, yo les he dicho, si ustedes han visto, no tenían la columna de movimiento y directamente tenían la columna de ajuste y ahí ponían todo, no está mal porque en definitiva el resultado les va a dar lo mismo. Es un tema de concepto. O sea, Claro, cuando aún no lo sabíamos hacer todo el claro, ajuste. Por eso, conceptualmente, para mí, le digo yo, lo respondo a mi modo de ver, conceptualmente es un error porque no es un ajuste. Si yo hago una operación común, que hago siempre durante el año, son movimientos contables que yo tengo que realizar. Dentro de mi contabilidad, por supuesto. ¿Sí? Sí. Entonces, Profe, por eso profe, yo pero pongo, no ha sido así. Y yo he estado en la clase ayer del profesor Shapur y una sí, compañera que no sé quién ha sido, la verdad, porque no he prestado atención quién ha sido,
le ha preguntado por esas columnas y el profesor le ha pedido, a ver, dice, a ver, dame un ejemplo, le he dicho. Y la compañera le ha dicho una compra. Y el profesor ha dicho, vos me estás hablando de las cuentas de movimiento. No, nunca se dijo ayer que usted había dicho que había que hacerlas. Bueno, no sé, él, cuando he hablado con él, me dice que Claro, o sea, es como que decía que estaban confundidos porque pensaban claro. que en hacer columnas se ponían las cuentas de movimiento. No, yo No, no he no, dicho él, eso. él le ha pedido un ejemplo y la compañera ha dicho una compra. Entonces me estás hablando de la cuenta de movimiento. Le he dicho, él y ha dado un ejemplo, empezó a explicar en realidad, y ha preguntado cuáles eran las cuentas de movimiento, pero no, nunca se dijo que usted había dicho que se hacía esa columna. Bueno, eso es lo que él ha interpretado que yo les había dicho Claro, a no, ustedes. no, sí, ha habido un error en la comunicación ahí, pero Entonces, cuando yo les explico algo, traten de decirme si han entendido bien lo que yo les he dicho. O sea que si van a otro lado, en este caso a otro profesor o en otro lado que estén, entiendan lo que yo les he dicho, que yo siempre les he dicho lo mismo. Lo que yo digo es mi postura, mi saber y entender. Ustedes pueden estar en desacuerdo, por supuesto que tienen que justificarlo y mantenerlo, o si no, pueden estar de acuerdo con lo que digo. Eso cada uno sabe. Pero no digan así nomás porque si no quedo yo como que les explico mal y ustedes no entienden. Por eso siempre pregunto, ¿han entendido? ¿Han entendido? Sí, me dice, o no me contesta nada, y yo supongo que sí han entendido. ¿Estamos? sí, profe. Bueno, Sí, Sí, ¿ha quedado profe, claro? sí, sí, sí. Entonces, ha quedado Profe, claro, y esto no se trata de cuentas de movimiento, se trata de las operaciones comunes. Y los ajustes son los ajustes que yo hago a fin de año. Ujú. Ustedes saben que a fin de año o a cierre de ejercicio, si no es a fin de año, a cierre de ejercicio, yo tengo ajustes que sí o sí tengo que hacer, tales como la depreciación de los bienes de uso, el cálculo de la costo de mercadería vendida, la constitución de una previsión, etc. Esos son ajustes comunes que yo realizo todos los años o todos los cierres de ejercicio. devengamiento de intereses, profe. Devengamiento de intereses, eso puede ser durante el año o a fin de ejercicio. Si yo hago a fin de ejercicio lo que quedan, eso también es un ajuste. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, ¿va a dar así un práctico o algo tipo parcial integrador, digamos, modelo de parcial o algo? Como para que Es practiquemos. como para que practiquen. ¿Ustedes quieren eso? Bueno, Sí, 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 por favor. Sí, profe. Sí, profe, por sí, favor. profe. bueno, ya voy a ver si tengo tiempo. Sí, bueno, vamos a ver en lo posible de conseguir algo para que ustedes practiquen. Bien. Profe, le quería hacer dos preguntas más. Sí, Una, digamos, ¿cuál sería la fórmula para calcular el interés compuesto? Porque en el práctico 74 nosotros teníamos que aplicar una fórmula de interés compuesto a un plazo fijo, creo que era. Y con el profe Shapur hemos estado ahí, demoramos un tiempo porque variaba la tasa del tiempo, o sea, el tiempo creo que era en día y la tasa era mensual. Entonces yo le quería preguntar eso, ¿cómo sería la aplicación de la tasa de interés compuesto en ese caso? y la tasa de interés compuesto, yo tengo que poner siempre la tasa y el tiempo en un mismo parámetro. O sea, Sí, o pongo la tasa en meses o pongo el plazo en días. Lo mismo, si me da una en días y otra en meses, lo adapto a una u otra, Las en meses y equiparo. días. Claro, tengo que poner siempre la tasa y el plazo en el mismo medida de tiempo. bien, Siempre el mismo. Y cualquiera de los dos seguramente te va a dar una diferencia mínima si adaptas la tasa o adaptas el tiempo, pero no va a ser muy grande la diferencia. bien.
pero siempre tienes que adaptar las dos. Las dos tienen que ir en el mismo parámetro. Bien, profe. Gracias. ¿Estamos? Parece que sé esto. Sí, profe. Bueno, ¿algo más? Profe, yo, Profe, yo tengo una duda. Ah, sí, Sí, anda, decime, habla. perdón. decime. El jueves se me ha cortado el internet cuando usted estaba explicando lo del balance y yo, por ejemplo, he estado practicando y ya tengo hecha la columna de cuentas, saldos, movimientos, ajustes. Y en saldos ajustados, ¿cómo lo determino esos saldos? Y los saldos ajustados yo saco en cada columna que corresponde a la cuenta, sumando los debes, si es, por ejemplo, una cuenta de activo o una cuenta de pérdida, sumo los debes de todas las cuentas, de todas las columnas y resto los haberes. Y va en el debe el saldo ajustado porque es O una sea, cuenta de activo. ¿puedo pasar el saldo de los mayores directamente? Sí, sí, te tiene que coincidir los saldos los mayores con lo que vos tienes en en la planilla. Vos los saldos Bien, los profe. mayores vos los saldos los mayores vas a pasar en la parte, en la columna que dicen movimientos. ¿Sí? Ahí vas a pasar todos los movimientos que tienes de la cuenta caja, supongamos, en el debe, vas a poner en la columna del debe. Y toda la suma de los movimientos del haber, todas las salidas que has tenido de caja durante el año, vas a poner en la columna del haber. ¿Sí? Si no has tenido ningún ajuste a fin de año de la cuenta caja, por algún motivo, por algún arqueo, supongamos que hayas tenido a fin de ejercicio, ha habido un ejercicio, a fin de ejercicio un arqueo, puede haber un ajuste. Si no hay ajuste, bueno, entonces en esa cuenta, no, en esas columnas no va nada. Sumarás el saldo inicial más los movimientos deudores menos los movimientos acreedores y te va a dar saldo ajustado. Por supuesto en el debe. Bien, profe. Perfecto. Gracias. Profe, yo tenía una duda con un asiento del práctico 78 de activo intangible que dice, se adquiere un departamento por 365.000, valuación fiscal 37.500. ¿Qué es la valuación fiscal? La evaluación fiscal es la que ustedes van a ver que figura en la boleta de impuesto inmobiliario. Ah, No sé si alguno ha visto alguna vez una boleta de impuesto inmobiliario. Esa es la evaluación sobre la cual se calcula el impuesto inmobiliario. Un valor que le da el fisco, o sea, rentas de la provincia en este caso, nosotros, y sobre ese valor que ellos estiman que vale tu propiedad, se calcula el impuesto. Eso es para lo que, por eso se llama evaluación fiscal, lo que para el fisco vale la propiedad. Eso es un dato que se toma como base, como referencia, nada más, pero en definitiva no incide demasiado. o sea, no lo usamos para nada nosotros. No, en este caso Ah, no, solamente es una referencia. bien. ¿Estamos? Profe, Sí, yo tengo una duda con bienes de uso. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una maquinaria, ¿no? sí. Vamos a suponer que compramos una maquinaria y al cierre está en tránsito esa maquinaria. Nosotros, o sea, pasamos esa maquinaria la pasamos a la cuenta bienes de uso en tránsito, digamos. Entra como tránsito, sí. Ah, ¿entra directamente en tránsito o al final la paso? No, 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 no. Cuando, o sea, la maquinaria entra al patrimonio en tránsito. Y si al Ah, final bien, del bien. ejercicio, y al final del ejercicio no la tengo todavía, quedaría en tránsito. Ah, bien, profe. Gracias. Profe, también aquí en bienes, digo, en activos intangibles que dice que nosotros compramos una marca. Y dice que la Sí. vigencia de la marca es de 5 años. O sea, Ujú. nosotros vamos a ir depreciando la marca. Sí, claro, eso es lo que, a ver, eh, técnicamente tendríamos que decir que los bienes intangibles son derechos, no son bienes tangibles, o sea, no son bienes corpóreos. Entonces son derechos
En definitiva, no sería una depreciación, sería una extinción del derecho. Se va extinguiendo mi derecho a, a esa marca, ¿sí? Que sería lo mismo que depreciación, en definitiva. Claro. Pero sería una extinción. Entonces, en vez de depreciación, pondríamos amortización. Y tampoco sería una amortización porque la amortización sería, te estoy hablando muy técnicamente, Sí, sí, sí. generalmente le ponen amortización, pero que no sería lo correcto tampoco porque la amortización es un término financiero. Mm. O sea, la amortización es cuando yo estoy extinguiendo crédito, o sea, a ¿Y favor o en cómo lo voy a contra. registrar? Ajá, ¿qué Pónganle nombre ponemos? amortización, en definitiva, lo que correspondería es extinción, en realidad. Ah, Extinción extinción. de la marca, pero pónganle amortización, no hay problema. Bien, bien, bien. ¿Sí? No vamos a entrar en tantos detalles. O sea, sería, profe, amortización de la marca. Amortización de la marca. Sí. Ah, Y el bien. último que dice, se contrata un espacio en un canal de televisión para promocionar un producto. O sea, ¿qué cuenta iría, digamos? Eso es publicidad. O sea, eso es publicidad. Claro. Eso es un Ah, gasto. bien. Eso es gasto, yo pensaba que era activo intangible, perdón. No, no, no es un activo intangible. Eso es publicidad, es gasto. A lo mejor te debe decir, no sé cuál es, pero supongo que será por un tiempo que excede el cierre de ejercicio. ¿Es así? No. ¿Y pagas por adelantado o algo así? Sí, sí, que se hace a cierre de ejercicio y dura 3 meses el Claro. contrato, digamos. Entonces, claro, esos serían gastos pagados por adelantado que quedaría como un crédito. Bien, ¿Sí? bien, bien, Estás bien, bien. pagando por adelantado algo que todavía no lo has utilizado y vas devengando a medida que vas consumiendo el crédito. Esos son gastos pagados por adelantado. Eso puedes poner publicidad pagada por adelantado, por ejemplo. ¿Estamos? Bien, profe, bien, bien. ¿Profe? ¿Profe? Sí. Quería consultarle ahí cuando hacemos depreciación de inmueble, dentro de lo que sería el valor recuperable, ¿incluimos también el valor terreno? ¿O eso va por aparte? Es una duda que tengo. No, no, no. Cuando yo determino el valor recuperable, incluyo el terreno, porque determino el valor recuperable de todo el inmueble. De todo el inmueble, no solamente del edificio. Bien, ¿Sí? por ejemplo, si yo tengo un inmueble de 800.000 y el valor recuperable es de 200 y el terreno solo sale 100, ¿ahí estaría incluido en ese valor recuperable el terreno? Claro, porque yo lo que yo he estimado es que dentro de 50 años, cuando extingue la vida útil, para mí va a valer 200.000 pesos el inmueble. El Bien, inmueble. O sea, voy a estimar que en el mercado voy a recuperar 200.000 pesos del inmueble en general. O sea, todo, terreno, edificio. bien, o sea ¿Sí? que cuando tengo que depreciar, sería 600.000 nomás el valor que deprecio, sería, ¿no? Si me Claro, sale 800 menos 200 sería 600.000. sí. Bien, gracias. Ah, le restamos el valor Profe, recuperable cuando depreciamos. Claro, porque yo en definitiva voy a quedar con 200.000, que es lo que estimo como valor recuperable. Que ahí está incluido el terreno y el edificio. Bien, profe, gracias. profe, por ejemplo, en ese caso, yo estaba practicando y tenía un inmueble que era de 205.000 el precio de origen, digamos, el valor de origen. El enunciado dice que los bienes de uso se deprecian por el método lineal en base a los siguientes años: inmuebles, valor recuperable 60.000 y valor del terreno 25.000. Entonces lo que yo hacía era 205.000 menos el precio del terreno, los 25.000, me daba 180.000 y esos 180.000 le restaba el valor recuperable y ahí calculaba recién la depreciación sobre 50. No, porque vos cuando llegues al ¿Me final de la entiendes? vida útil, sí, sí, pero pues, calcula así vos y llegás a los 50 años y no vas a llegar al valor recuperable. O vos tienes que tener, al final de los 50 años, si has tenido o has mantenido durante esos 50 años el bien en tu patrimonio, tienes que tener con un valor que le has estimado como recuperable. En este caso era 65.000.
¿65.000 era? 60.000. 60.000. Bueno, entonces vos tienes que 60. llegar a los 50 años y llegar con 60.000 pesos y haber depreciado 50 años. Si has llegado así, entonces has hecho bien. Pero si no, calculando como vos calculas, no vas a llegar a 50 años con 60.000 de valor del inmueble. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. O sea, entonces directamente no le tenía que restar el valor del terreno, No, porque ya estaba directamente el valor incluido. recuperable. Directamente el valor Ah, bien. recuperable, que en el valor recuperable está incluido el valor del edificio y el valor del terreno. Bien, ¿Estamos claros? profe, perfecto. Sí. Profe, yo tengo una Sí. pregunta. Cuando, por ejemplo, me dan una depreciación acumulada, yo estaba haciendo un ejercicio en el que tenía el valor del rodado era 95.000, el valor residual era 42.000. Y en la depreciación acumulada que venía con el ejercicio tenía 53.000. Ujú. Entonces ya no se depreciaría porque ya está, Ya tienes el valor recuperable obtenido ahí. claro. O sea, ya estoy al Si tope, digamos. ya está, sí, si has depreciado todo lo que es depreciable, ya no tienes que depreciar. Sí. Entonces ahí no registraríamos nada o registramos igual como para y ponemos 0 o no se registra, no se hace nada más. No, directamente no registra nada. Si no tienes que hacer una registración cero, no existe. No Bien, vas a hacer una bien, registración con cero. No se hace nada. O sea, por ese bien, inmueble o por ese bien de uso, no tienes que hacer una registración. Hacer la registración por el resto que tienes que despreciar. bien, gracias, profe. ¿Qué vamos a ver, profe, de lo de estado de flujo de efectivo? Bueno, a ver, espera que estoy viendo que se va a cortar de nuevo esto. Y no vamos a cambiar de aula. Bueno, a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Así rápidamente me dicen. Sí, profe, yo Profe, tengo. el valor del bien, el valor corriente de un bien es lo mismo que el valor de mercado. Sí, suelen utilizarlo como sinónimo. Sí, valor corriente o valor de mercado. Bien, profe, bien. Bueno, ahí, Facundo, ¿qué querías preguntar? Ajá, yo le quería preguntar sobre el tratamiento del IVA en la posición mensual. Cuando nosotros hacemos la posición mensual, tanto la retención y las percepciones las consideramos como aquellas que nos hacen a nosotros, que no las que hacemos nosotros, o sea, como nosotros empresas hacemos retención o percepciones, estos valores no juegan en la posición mensual, ¿puede ser así? Así es, nosotros realizamos a nuestros clientes o a nuestros proveedores, según sean retenciones o percepciones, esas las tenemos que depositar directamente. En la posición mensual, lo que entra a O jugar sea, es lo que nos hacen a nosotros, nuestros proveedores o nuestros clientes. como que son siempre saldos a favor, para decirlo de alguna manera. Son pagos a cuenta que yo tengo hecho por retenciones y percepciones. Bien. Que eso lo usaríamos después de utilizar el saldo que surja, o sea, el saldo técnico, si es que lo tenemos a favor, ¿verdad? Primero se usaría el saldo técnico y después se usaría lo que es libre disponibilidad. Claro, así Yo es. le dije que el libre disponibilidad se podía pagar otros impuestos, como puede ser impuesto a la ganancia a pagar, puede ser también que se puede usar el saldo. Sí, si yo tengo saldo de libre disponibilidad, puedo utilizarlo cancelando otros impuestos que tenga que pagar. Lo que eso me lleva a preguntar que cuando estamos viendo el otro día, cuando hacemos que eran declaraciones juradas, sacamos este impuesto a la ganancia a pagar, ahí podemos usar entonces el saldo de libre disponibilidad, ¿verdad? Si tengo saldo de libre disponibilidad, puedo pagar si me Esto que alcanza tengo, una parte o si me alcanza todo, depende claro. de, puedo pagar una parte si no me alcanza todo y después el Y, resto lo pagaría. y como son siempre, estos son posiciones mensuales, suponiendo que estamos al cierre del ejercicio, las cuentas no figurarían en ningún tipo de contable, salvo puede ser el saldo técnico nada más.
Facundo, se ha entrecortado lo que me has dicho, no te he entendido la última parte, ¿ves? Decime de nuevo. Sí, bueno, voy a preguntar. Ejercicio mensual del IVA de diciembre. Sí, sí, ¿Me sí, siguen, no? decime. Nosotros no exponemos esto. Que digo que nosotros no exponemos esto ninguno de los cables. Tenemos un saldo técnico, ¿verdad? Si yo tengo, o sea, las únicas cuentas que me quedarían abiertas, que me quedarían con saldo, por decirlo, son las cuentas de saldo a favor o saldo a pagar. Las cuentas de créditos, crédito fiscal, débito fiscal o las percepciones y retenciones tienen que quedar saldadas. Porque yo las estoy refundiendo justamente o en un saldo a favor o en un saldo a pagar. Bien. Y lo último era preguntar que generalmente lo que nosotros siempre vamos a tener va a ser un saldo de IVA a pagar. ¿Puede ser así? Puede tener saldo de IVA a pagar o saldo a favor. Una de dos. Claro, pero generalmente siempre vamos, o sea, a vender más de lo que vamos a comprar, ¿no? No necesariamente, puede ser que en algún mes, en algún periodo, me puede dar saldo a favor. Porque tenga stock. Yo puedo tener un stock grande. Claro, pero sí, porque puede ocurrir, por ejemplo, supongamos que 3 o 4 meses o 5, no sé, siempre salga un saldo a favor. Eso ya no llamaría la atención, por ejemplo, si no sería raro. No necesariamente, depende del rubro, Facundo, y depende de las condiciones. Yo puedo tener una, una empresa que inicia con un gran stock y he comprado mucho para estoquear y voy consumiendo ese stock en las ventas, entonces voy a tener saldo a favor porque voy a tener, el primer mes voy a tener mucho crédito fiscal y voy a ir consumiendo en 2, 3 o 4 meses con débito fiscal de las ventas. Pero no necesariamente significa, es que no significa que voy a tener pérdidas, si eso es lo que vos quieres decir. Yo puedo No, tener no, no. ganancias, necesariamente voy a tener ganancias porque voy a vender y a precio mayor, entonces el débito fiscal va a ser mayor al crédito fiscal en la porción que vendo. Pero como tengo una compra grande, entonces puedo tener crédito fiscal más grande que el débito fiscal en algunas posiciones mensuales. No necesariamente Bien. Sí, significa algo no, raro. pregunta más que nada claro, no, pregunta más que nada porque una profesora, que no sé si ha sido una profesora, cuando el primer año, una charla que yo he asistido, en el que, por ejemplo, tener siempre ese saldo a favor iba a ser raro, me decía, porque es como que estás comprando más de lo que estás vendiendo. Pero en un mero ejemplo así, entra en detalles. Sí, no, no, a ver, no es raro, puede darse, puede darse, nosotros, o sea, generalmente en los negocios no vendes el 100% de lo que compras. Claro. Si vos me dijeras, compro toda la mercadería y vendo en ese mes toda esa mercadería, evidentemente vas a tener más débito que crédito. Y al otro mes has comprado todo lo que has vendido, vas a tener más débito que crédito. Pero no siempre vendes todo lo que compras. Si no, no tendrías stock en un negocio. Tendrías el negocio cero de stock, no tendrías un alfiler. Venderías todo lo que compras. No es lógico que no tengas nada. Vos vas a una casa de comercio, cualquier sea el rubro, un supermercado, vas a una casa de ropa. Vos ves que hay ropa, hay mercadería, y toda esa mercadería te ha generado crédito fiscal y todavía no lo has vendido. ¿Estamos? O sea, todo ese crédito fiscal lo vas arrastrando. En algún momento se va a consumir, por supuesto, pero a lo mejor en este mes has tenido una gran compra por aprovechamiento de una oferta o que has querido estoquearte y has tenido mucho crédito fiscal y de ese crédito fiscal vas a vender una parte. Entonces vas a tener saldo a favor.
A lo mejor por 2 o 3 meses. Después sí puedes tener a pagar. No es raro. No es lo lógico que tengas siempre saldo a favor. Claro. Pero generalmente se puede dar que tengas 2 meses seguidos saldo a favor, después tengas a pagar. Depende de la circunstancia y del rubro, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Y eso cómo se refleja en el balance? O sea, los movimientos de los saldos a favor y el saldo técnico. ¿Va todo en ajustes? No, ¿por qué en ajustes? No sé, profe, pregunto. Eso nos... A ver, todos los meses yo hago un movimiento o una liquidación mensual del IVA. Todos los meses. Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. En diciembre, por supuesto que si supongamos siempre estamos hablando que cerramos un ejercicio comercial normal que es de enero a diciembre. Cierro diciembre, el mes de diciembre, la operación y el movimiento que estoy haciendo es el cierre de diciembre mensual de la posición de IVA. Determino el saldo, que puede ser saldo a pagar o a favor, y ese es mi saldo que me va a reflejar en los estados contables, o a pagar o a favor, como todos los meses. ¿Estamos Entonces eso va en claros? movimientos, claro. Claro, eso sería un movimiento normal, un movimiento habitual, un movimiento Claro, de la operatividad. claro, de la operación. Chicos, si se hacen mucho quilombo, mucho lío, disculpen la expresión, con la columna de movimiento, sáquenla y pongan ajuste. Ustedes se acostumbraron a No, trabajar así, pónganlo como ajuste, está bien. No, les repito, no es un error, es un tema de concepto. Nada más. Profe, Sáquenlo a la columna de movimiento, no la pongan, directamente pongan ajuste y listo, ya está, no se hagan tanto lío. Para mí es un error conceptual, pero bueno, ustedes véanlo y no se lo va a tomar como error tampoco. Sí, decime. disculpe, el saldo de libre disponibilidad, ¿para qué otro tipo de impuesto lo podemos usar también? O sea, para cancelar, Cualquier tipo de además del impuesto, IVA, digamos. cualquier tipo de impuesto. Yo puedo pagar cualquier otro tipo de Ingresos impuesto. brutos, por ejemplo, también se puede. No, cualquier tipo de impuesto nacional estoy hablando, ¿no? Nacional. Ah, bien, Nacional. perfecto. O sea, todo lo que esté regido por AFIP. Yo puedo pagar impuesto a las ganancias, bienes personales, anticipos que se paga durante el año, anticipos de impuesto a las ganancias, anticipos de bienes personales. Entonces, yo puedo pagar un anticipo, puedo pagar una multa, supongamos que se genera una multa por presentación o fuera de término de una declaración jurada. ¿Sí? Todo eso que sea Bien, nacional, profe. no provincial ni municipal, sino Ingresos nacional. brutos, ¿se pagarían rentas? Ingresos brutos Ahí, es eso también. provincial. Eso es provincial. Ajá, bien, bien. Profe, Sí, otra cuestión con el tema de los intereses, por ejemplo, cuando dan los días, y supongamos que estamos al cierre y tenemos que deben dar intereses, sí, y vamos a suponer que son 16 días que se tiene que devengar. Ustedes sí. cuando van a evaluar eso, si nosotros hacemos una distinción entre 15 o 16, no hay ningún problema, o tenemos que trabajar con exactitud los días. No, Porque yo estoy haciendo calculen, parciales. Ajá. calculen Sí, sí, los sí. días con exactitud. Cuenten los días con los deditos de la mano si tienen un problema. Calculen los días y los meses que tienen 30 días, los meses que tienen 31 días. No se coman eso porque no es lo mismo. Si estamos calculando, supongamos, desde mitad de octubre para adelante y decimos 120 días, entonces calculemos del 15 de octubre, supongamos, son al 31 de octubre, calculo la cantidad de días que hay. Después los 30 días de noviembre y 31 días de diciembre. No pongan, hay 2 meses y medio, entonces hay 75 días. No, está mal así. ¿Estamos? Calculen, cuenten. Del 15 de octubre al 31 de octubre son 16 días. Al
30 días de noviembre son 46 días, ¿no? Y 31 Sí. días de diciembre son 77 días. Entonces cuenten bien. No es lo mismo 77 que 75. ¿Estamos? Sí, profe. Cuenten con los deditos de la mano. Si necesitan un almanaque, Podemos, pongan un podemos llevar almanaque. al parcial. Lleven un almanaque. En todo caso, yo voy a llevar un almanaque de gomería, lo voy a poner al Justo frente. eso iba a preguntar, profe. Profe, porque yo no sé qué mes tiene 30 y cuál 31. No puedo creer, ¿cómo no van a saber qué meses tienen 30 días, qué meses tienen? Bueno, primero, a ver, bueno, está bien, no importa eso ya. Todos Es que los bueno, años me profe, pasa lo mismo. primera vez que es necesario saberlo. Profe, el tema de la exactitud que lo manejan así es porque se ¿Cómo? presuponen que los intereses que se calculan son con Repetime, Facundo, porque no te entendí bien lo que me has dicho. que el tema de contar con exactitud de día los intereses es porque se supone que, o sea, no hay, pero no sería problema si habría 20 o 25 centavos de diferencia, ¿verdad? El tema No, sería que en la realidad de si ustedes calculan los días, volúmenes que se manejan en la realidad son... Ajá, si ustedes calculan y tienen un error de centavos o de 2 pesos, 5 pesos o una inversión de números, no hay drama, no, eso no es un error grave que nos vamos a rasgar las vestiduras, no. Eso lo podemos cometer y lo van a cometer siempre cualquiera. Tengan en cuenta que uno cuando trabaja con números llega un momento en que hasta a mí, se intercambian los números y ya veo, no sé, cualquier cosa. En un momento, eso es normal que pase. Pero el tema, les repito, lo que sí vamos a considerar y no vamos a tolerar Bien, son profe. errores de concepto. Sí. O sea, mientras que estén bien registradas las cuentas, esos pequeños errores no van a tener en Se, cuenta. se entiende que son pequeños errores de cálculo, pequeños. No estamos hablando de que le han errado fiero el número. ¿Mm? Claro, ¿Sí? O sea, hay unos errores de centavitos nomás. redondeo, claro, errores pequeños de número, eso 1000 no hay pesitos. problema. Sí, o sea, en todo caso, si ustedes, por ejemplo, se equivocan en 20 centavos y bueno, agarran un billete de 100 pesos, lo pegan en la hoja y listo, con eso arreglamos la diferencia. Claro, profe. ¿Hasta qué monto se tolera, profe? ¿10.000? ¿50? El error. No, con errores de ese tipo no hay problema, eso es entendible, les repito, les pasará ahora y les va a pasar siendo profesionales, eso es normal, después por supuesto van a tener tiempo cuando trabajen y encuentren, porque la contabilidad exacta tiene que debe haber sin un centavo de diferencia, y cuando tengan tiempo se van a buscar, cuando más chica la diferencia es peor encontrarla. Porque si a mí me da 20 centavos de diferencia entre lo que voy a ver, y no, vamos a ver loco corrigiendo todo, buscando todo para encontrar 20 centavos. Pero capaz que si me da 200 pesos de diferencia, lo encuentro más rápido. Pero las diferencias suelen pasar. O sea, pero les repito, que sean significativas, no. Que sea un error normal. ¿Estamos? Lo que nosotros ponemos énfasis es en que las registraciones estén bien hechas. O sea, no van a hacer una registración tirada de los pelos y no se olviden, por favor, anoten en un papelito ahí, no se olviden de vengar, devengar. Todo lo que tengan que devengar, devengan. Intereses, alquileres, pagados por adelantado, cobrado por adelantado, lo que surja, todo lo que tengan que devengar a fin de ejercicio, devenguen. ¿Estamos? Profe, o sea, si se puede hacer a fin de ejercicio si te has olvidado de hacerlo en las fechas anteriores. Sí, en definitiva, no va a incidir tanto, Claro, no va a cambiar, digamos, no va a cambiar, pero no se olviden que a fin de ejercicio sí o sí tienen que devengar. la registración. Bien, profe. Claro, Profe, sí. no sé si se me escucha bien porque me anda mal el internet. Te escucho, sí. Ah, bien. Le hago una pregunta. Si yo tengo que devengar 468 pesos de interés,
por un documento que he firmado el 6 de diciembre y tiene vencimiento en el 19 de febrero. Desde el 6 de diciembre hasta el 31 de diciembre han transcurrido 25 días. Sí, Y el total de días del documento son 75. sí. Entonces, Entonces, ¿qué? No te escuché. yo a los intereses los puedo... Ahí 460. se te corta, Lucía, no te entendí ¿Ahora? qué me dices. Ahora sí, a ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Yo puedo hacer el total de los intereses, que sería Sí, 468, sí, por 25, que serían los días transcurridos, sobre sí, el total de los días. sí, perfectamente, porque estás hablando de interés simple. Si hablas de Ah, interés bien. simple, no hay problema en dividir de esa forma para sacar el valor que vas a devengar. Siempre que estamos hablando de interés simple. Cuando hablamos de interés compuesto es otra cosa. Bien, O sea, profe, perfecto. en esa forma no hay trama y te va a dar justo lo que tienes que devengar al 31 de diciembre. ¿Estamos? Bien, Sí, bueno, profe, gracias. ¿alguna otra duda que tengan? ¿No tienen ninguna otra duda? A ver, bueno, entonces vamos a hablar rápidamente aquí lo que se trataría de el estado de flujo de efectivo. ¿Ya hemos visto algo en nuestra comisión? No, No, no. no hemos visto nada. Bueno, No. vamos a hablar. Ese es un tema muy importante que les digo, tomen nota de esto, lo que les voy a decir. En el examen, sí o sí les preguntan. Tengan por sabido que les van a preguntar un momento estado de flujo efectivo. O sea que si no estudian, no leen, sino estudian estado de flujo efectivo, no se presenten en el examen final. Yo les puedo asegurar que ese tema sí le van a preguntar. Les digo sí le van a preguntar porque es el tema que el contador Chapur y el contador Jury son fanáticos, así que los dos siempre preguntan ese tema. Bueno, el estado del flujo, vamos a hablar así en términos generales, vamos a hablar rápidamente antes que se corte esta transmisión. El estado de flujo de efectivo es el cuarto estado de presentación obligatoria, como ustedes saben, y este estado viene a reemplazar lo que anteriormente se conocía como el estado de origen y aplicación de fondos. O sea, anteriormente teníamos los tres estados contables obligatorios que eran el estado patrimonial, el estado de resultado y evolución de patrimonio neto, y como cuarto era el estado de origen y aplicación de fondos, así se llamaba. Posteriormente ha ido evolucionando este estado y se ha convertido en lo que hoy es el estado de flujo de efectivo. Este estado de flujo de efectivo, lo primero que ustedes tienen que saber y que seguro le preguntan es con qué criterios se confeccionan. Este estado de flujo de efectivo se confecciona con el criterio de lo percibido, distinto al criterio con que se confeccionan los otros estados contables, que son los de vengado. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Sí? Profe, ¿Estamos? ¿puede volver Profe. a repetir? ¿Se escucha, Profe, profe? lo he Sí. escuchado bien. ¿Me ha escuchado bien? Bueno, ¿me ha escuchado bien o el tuyo es el problema? ¿Los demás han escuchado bien? ¿Qué quiere que Sí, repita? profe. ¿Qué quiere que repita desde el principio? ¿Desde el principio? Lo del criterio, lo del Desde criterio. el principio. Bueno, buenas tardes, chicos. Hoy vamos a empezar desde ahí. Bueno, les No, repito lo que profe, de la última parte nada más. Bueno, la última parte que les estaba diciendo es que una de las cosas que les preguntan en el examen final sobre este estado, que yo les he dicho cuando empezó a hablar de esto, que lo estudien bien porque seguro que les preguntan en el examen final, es con qué criterio contable, estamos hablando de criterio contable por supuesto, se confecciona el estado de flujo de efectivo y es con lo percibido. Aquí únicamente tenemos
aplicaciones y origen. Las aplicaciones son la salida de efectivo y los orígenes son la entrada de efectivo. Son lo que realmente ha entrado y lo que realmente ha salido. O sea, lo percibido. ¿Estamos? No son los devengados. Por eso cuando les pregunten, ustedes digan por lo percibido. Porque muchos se quedan ahí y les puedo asegurar, y he visto que cuando todo el jury les pregunta, ¿con qué criterio se confecciona el estado de flujo efectivo? Y no responden. Y es una respuesta tan simple y tan tonta como que digan por lo percibido y han salido desaprobados, porque no han contestado eso simplemente. Y aunque parezca tonto, es importante. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado de flujo de efectivo, ¿qué es lo que informamos aquí? La variación que experimenta el efectivo y sus equivalentes al cabo de un periodo. En este caso, el periodo es el ejercicio contable. Y las causas de esta variación. O sea, nosotros tenemos dos grandes partes en la exposición de un estado de flujo de efectivo. La primera parte se llama la magnitud, que es la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final. Entonces me marca la variación. Y después, que eso es propiamente dicho el estado de flujo de efectivo. Y después voy a explicar o voy a exponer cuáles son las causas que me ha producido esa variación. Que esa variación puede ser en menos o en más. ¿Sí? ¿Estamos claros? Profe, ¿puede repetir de la primera parte que dijo? Sí, profe, Nosotros, en el estado de flujo de efectivo nosotros tenemos dos grandes partes. La primera parte que se llama la magnitud del flujo de efectivo, que es que parto de un saldo inicial o saldo final del ejercicio anterior del rubro caja bancos, estoy hablando siempre, más menos la variación, que puede ser en más o en menos. Durante el año puedo haber tenido más salidas que ingresos de efectivo, entonces puedo tener menos. Y si tengo más ingresos que salida, tengo más. ¿Estamos? Entonces, y el saldo final. Ese es, en definitiva, la magnitud. Y después, más abajo, yo voy a detallar cuáles son las causas que ha causado esa variación, sea en más o en menos. Y ese tipo de variación pueden ser por tres causas fundamentales, digamos, que hay otras también, pero más o menos se manejan tres causas fundamentales, que son las operaciones, o sea, las causas operativas, las entradas y salidas por causas operativas. Las causas operativas son, ¿cuáles son las causas operativas? ¿Saben que no? ¿Sí? Las que son ligadas a la actividad principal del ente. Sí, a ver, yo siempre les digo, está bien, pero a la actividad, yo le sacaría el principal porque yo puedo tener actividades secundarias y que generalmente la mayoría de las empresas tienen dos o tres actividades. Sí, tienen una actividad que se llama principal, que es digamos, por la que se conoce el negocio, pero tienen otras actividades distintas que son secundarias, pero también son operativas. Si yo tengo, por ejemplo, una empresa constructora, mi actividad principal que es construir edificios, pero a su vez también la misma empresa tiene venta de materiales. Tanto la construcción como la venta de materiales son operativos. Y la venta de materiales no es la actividad principal, sino la actividad secundaria. Por eso cuando hablamos, ustedes van a encontrar en el libro, sí, las operaciones son la actividad principal, o sea, entrada y salida por la actividad operativa y principal de la empresa. Yo les aclaro como para que ahondar un poquito más y decir, en realidad no es siempre la actividad principal, sino hablemos un poquito con más de propiedad y digamos que son la actividad, simplemente las actividades de la empresa que pueden ser una actividad principal y una o varias actividades secundarias. En definitiva, todas son actividades operativas, o sea, la operatoriedad normal y habitual que tiene una empresa. Esas son lo que se denomina dentro del estado de flujo de efectivo las actividades operativas. ¿Estamos?
Después tenemos las actividades de inversión. Las actividades de inversión serían las que yo realizo, por ejemplo, en comprar o vender bienes de uso. Eso se considera como actividad de inversión. O la actividad de financiación. O sea, tenemos la tercera, que es la de financiación. Por ejemplo, el pago de sueldos o el pago de préstamos o el pago de dividendos a los accionistas, ¿m? O el cobro de dividendos si yo tengo participaciones en otras empresas. Si yo tengo una participación, cuando hemos visto BPP, ustedes saben que si participo en una empresa, yo recibo dividendos como socio más. ¿Estamos? Bueno, sí. Escuchen, chicos, aquí se me está por cortar. Las operativas son las actividades normales de la empresa. O sea, todo lo que implica la actividad que yo realizo en mi empresa normalmente. ¿Mm? Todos los ingresos y egresos de efectivo que me ocasionan una actividad normal. Actividad normal se entiende por las operaciones normales. ¿Sí? ¿Estamos? Esas serían las actividades operativas. Y las actividades de financiación, ya hemos dicho que pueden ser un préstamo que yo obtengo, por ejemplo, obtengo un flujo de ingresos de efectivos por un préstamo que me dan, el pago de la cuota de ese préstamo, es una salida, y las actividades de inversión generalmente se reflejan las compras o las ventas de bienes de uso. Como un gran ejemplo, le estoy dando grandes ejemplos, no creo que son los únicos, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Dentro de lo que yo puedo, ¿cómo puedo determinar el flujo neto de cada una de estas operaciones? Tengo dos métodos para determinar las actividades operativas. Los métodos solamente difieren en las actividades operativas. En las actividades de inversión y de financiación es igual. O sea, yo tengo dos formas de hacer el estado de flujo de efectivo que se llama por el método directo o por el método indirecto. Y lo único que me va a variar entre los dos es la forma de determinar el flujo neto en las actividades operativas. En los dos métodos va a ser igual la forma de determinar el flujo neto en las actividades de inversión y en las actividades de financiación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Hay dos métodos o dos formas de exponer el estado de flujo de efectivo. Lo que se llama el método de directo y el método indirecto. El método directo y el método indirecto solamente varían en las operaciones operativas, en las variaciones operativas. O sea, lo único que va a diferenciar un método de otro es que yo voy a poner en las actividades operativas de una forma que voy a llegar al mismo monto, ¿no? Tanto uno como el otro, en el método directo de una forma y en el método indirecto de otra. Y las actividades de financiación y de inversión van a ser lo mismo en los dos métodos. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando ustedes le pregunten cuántos métodos conocen del estado de flujo de efectivo, van a decir dos. El método directo y el método indirecto. ¿Estamos? ¿Quién es el que ha dicho que varía? Profe, disculpe. Estos dos métodos los van a encontrar que la variación va a ser solamente, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre un método y otro? En las actividades operativas. En la forma en que yo calculo o expongo
el flujo neto de las variaciones operativas. En definitiva, el resultado final, tanto en el método directo como en el método indirecto, es el mismo. Es solamente es una cuestión de información y es una cuestión de exposición. En el método indirecto, yo tengo que partir de los resultados ordinarios. Parto del resultado del ejercicio. ¿Sí? Resultado del ejercicio, que en definitiva estaría compuesto por resultados ordinarios y extraordinarios. Y ahí se suma o deduce, o sea, se suma o se resta las partidas de ajuste, que no son equivalentes de efectivo. Por ejemplo, yo tengo un resultado del ejercicio y ustedes saben que ahí en el resultado del ejercicio van incidido las depreciaciones de los bienes de uso. Las depreciaciones de los bienes de uso no son salida de dinero. Entonces yo tengo que ajustar mi resultado del ejercicio con esa depreciación del ejercicio. Le estoy dando un ejemplo solamente, ¿no? Hay muchos casos. Bien, profe. ¿Se entiende, no? Sí. Si yo tengo un resultado neto del ejercicio que me da 100.000 pesos, yo sé que arriba de esos 100.000 pesos he sumado y he restado muchos conceptos. Dentro de lo que he restado la depreciación del ejercicio, ¿no es cierto? He llegado a 100.000 restando la depreciación acumulada de todos los bienes de uso que he tenido. La depreciación de mi ejercicio, acumulando todos los resultados, la depreciación de todos mis bienes de uso, que tengo una depreciación del ejercicio. Esa depreciación del ejercicio no significa erogación de fondo, porque yo no he pagado nada. Aquí lo único que me interesa para el flujo de efectivo es la salida efectiva de dinero y la entrada efectiva de dinero. Entonces tengo que o mejor dicho, sumarle a mi resultado del ejercicio ese monto, porque no significa una salida de efectivo. ¿Estamos? Eso es lo que empezaría obteniendo yo el resultado ordinario, el método indirecto. Después de eso, ¿qué hago? Después de eso empiezo a comparar las partidas del ejercicio anterior con este ejercicio. Supongamos, yo tengo créditos. Si yo la cuenta, el rubro créditos, en el ejercicio anterior es mayor que mi ejercicio presente, yo tendría una salida o un ingreso de efectivo. Supongamos que vamos a poner con números. Si yo tengo créditos, quiero que los razonen y lo piensen. Créditos, 50.000 pesos saldo final del ejercicio anterior. Y en este ejercicio yo tengo 25.000 pesos. ¿Qué ha pasado durante el año? ¿Ha entrado o ha salido dinero por ese rubro créditos? ¿Ha entrado, no, profe? ¿Lo hemos cobrado, digamos? Claro, entonces significa que yo, si he tenido más créditos a principio de año que ahora, esos 25.000 pesos de diferencia significará un ingreso, o sea, un origen de dinero. Entonces iría sumando. ¿Estamos? ¿Me siguen en el ¿Puedes repetir el razonamiento? ejemplo? Si yo tengo un crédito Sí, sí, profe. del año anterior, el saldo de la cuenta del rubro créditos, supongamos que sea 50.000 pesos el año anterior. El saldo de este año, yo llego a fin de ejercicio y mi saldo es de 25.000. Quiere decir que yo durante el ejercicio he obtenido pagos por 25.000 pesos. Entonces hay un flujo de ingreso de dinero por 25.000 pesos porque tengo menos créditos o Ha menos habido saldo. pagos de... ¿Cómo? Como que las ventas han sido de contado. No, No, que no, yo no. he cobrado créditos. No estoy en las ventas, estoy cobrando créditos. Bien. Si yo he tenido 50.000 al inicio y ahora tengo 25.000,
me ha entrado 25.000 como flujo de ingreso de créditos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, Ah, ahora sí. ¿Se entiende? sí. Eso sería como regla normal, digamos, o sea, Exactamente. Si claro, yo al porque contrario tendría, supongamos, 50.000 de saldo inicial y 75.000 ahora, saldo final, quiere decir que ha habido una salida, porque yo he otorgado más créditos, entonces quiere decir es como una salida de dinero por 25.000 pesos. O sea que todo activo, en definitiva, les estoy diciendo las reglas, todo activo que sube es un origen o una aplicación, o sea, es un ingreso o una salida. ¿les pregunto, profe? Si el activo sube, o sea, es mayor este ejercicio que el anterior, Es una es un salida. origen o una aplicación, es una salida o un origen. Una Es salida. una salida, es una salida. En definitiva, activo mayor es una salida, activo menor es un origen, o sea que es un ingreso. Y por el contrario, el pasivo, por ejemplo, yo he tenido deuda, ¿sí? Lo razonamos de la misma forma, pero en orden inverso. Yo he tenido deuda en el ejercicio anterior supongamos la cuenta proveedores, por 25.000 y en este ejercicio tengo por 10.000. ¿Qué quiere decir? Que he pagado al ejercicio 15.000, ¿no es cierto? Es decir, que he tenido aplicaciones o salidas por 15.000. En definitiva, el pasivo menor significa, ¿qué significa? Salida. Sí, profe, salida. Y por el contrario, el pasivo mayor significa origen, es decir, que yo tengo más deuda ahora que el año pasado, significa que hay un flujo de ingreso. ¿Se entiende? Claro, profe, y por ejemplo, en el primer ejemplo que decía usted de créditos, por ejemplo, cuando en el caso de que supongamos el crédito baja, pero baja porque no nos pagaron, digamos, o sea, hay un incobrable. En ese caso nosotros ese incobrable lo vamos a ver en los resultados, ¿no? De todas formas, eso va a estar reflejado en el resultado. Porque yo todo esto estoy sumando y restando el resultado del ejercicio. Claro, claro. Ah, bien, bien. ¿Estamos? Yo todo esto que les digo, comparado todos los créditos con todo el activo con el activo del ejercicio anterior con este, pasivo del ejercicio anterior con este, todas las diferencias que obtengo, que sumen o que resten, van a ir sumando o restando a lo que yo he partido. ¿De dónde he partido? Del resultado del ejercicio. Parto del resultado del ejercicio, hago los ajustes correspondientes, que no son origen ni aplicación de fondos, y después comparo los activos y los pasivos y sumo y resto y voy a llegar a un flujo neto de las actividades operativas. Después hago por otro lado las actividades de financiación, las actividades de inversión y sumo resto todas las variaciones que he tenido y va a ser el flujo neto final de mi estado de flujo de efectivo. ¿Estamos claros? Quiero que entiendan el razonamiento, quiero que entiendan la mecánica y después, cuando veamos un práctico, si podemos ver un práctico, aunque sea después del parcial, como para que lo entiendan, ahí lo van a fijar bien. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Y el método directo, profe? Y el método directo consiste, o sea, yo voy a ir directamente a determinar las salidas y las entradas brutas de efectivo y sus equivalentes. Por ejemplo, yo parto de las ventas, que son las ventas brutas que tengo yo, que no, las ventas devengadas, porque yo pongo la cuenta ventas y en la cuenta ventas he puesto el total de ventas de mi año. Eso es lo que me refleja la cuenta ventas. Ahí no me dice lo que yo he cobrado, en definitiva la cuenta ventas no me dice cuánto he cobrado de esa venta, ¿no? Yo tengo ventas por tantos pesos. Yo he vendido todo eso en el año, pero no sé cuánto he cobrado efectivamente. Y a mí lo que me interesa para este flujo, para este estado, que es el flujo de efectivo, es exactamente
cuántas de esas ventas he cobrado. El resto no me interesa. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo para las compras. Si yo tengo compras, la cuenta compras me va a decir cuánto es lo que yo he comprado, pero no me dice cuánto es lo que yo he pagado efectivamente de esas compras. Me dice yo he comprado en total por 1.000.000 de pesos, pero no necesariamente 1.000.000 de pesos las he pagado. Posiblemente tenga algún pasivo de esas compras a fin de ejercicio. Y a mí lo que me interesa es cuánto es lo que yo directamente de esas compras he pagado. ¿Cómo hago para determinar cuánto es lo que realmente he pagado de las compras y cuánto es lo que realmente he cobrado de las ventas? Comparando las cuentas del pasivo, en este caso de las compras, proveedores, del inicio y del final. Y en el caso de las ventas, comparo los saldos finales de inicio y final de las cuentas de deudores por ventas. ¿Sí? Ahí voy a sacar, a determinar cuánto es lo que realmente he pagado y cuánto es lo que realmente he cobrado. Después, cuando obtengo ese importe, empiezo a ajustar con el pago de impuestos, el pago de sueldos u otros ingresos que yo pueda tener de efectivos o sus equivalentes. Ingresos o egresos, se entiende, ¿no? Y ahí voy a tener, por el método directo, el flujo neto por actividades operativas, que si lo calculo, les repito siempre, que si lo calculo por un método o el otro, es exactamente el mismo importe. Lo único que va a variar es en la información que me da, en cuestiones semánticas más que nada, pero los dos métodos son válidos y son empleables. Así que no es uno mejor que el otro, pero por ahí necesito más información capaz y aplico el método directo. ¿Mm? ¿Estamos claros? Sí, profe. Cuando veamos, les repito, cuando veamos una práctica, vamos a ver por los dos métodos, una práctica chiquita, un estado de flujo efectivo chico, como para que no se alargue mucho y podamos ver y lo van a entender bien. Lo único que me interesa ahora es que lo tengan claro, como para que si les preguntan en el parcial cuántos métodos hay de flujo efectivo, ustedes pongan, hay dos métodos, método directo y método indirecto. Y a lo mejor le preguntan en qué consiste el método directo. Bueno, el método directo consiste en partir de determinar el flujo neto de lo que se ha cobrado de las ventas, lo que se ha pagado de las ventas y ajustar los ingresos y egresos de efectivo exactamente y sus equivalentes durante todo el periodo y obtenemos la variación de las actividades operativas. ¿Sí? Y el método indirecto, partimos del resultado del ejercicio en donde lo ajustamos con lo que realmente no son efectivamente ni entradas ni salidas de efectivo, y después entramos a comparar los rubros del año anterior con este y determinamos los ingresos y los egresos o los orígenes o aplicaciones y llegamos a un flujo neto de operaciones por el método indirecto. ¿Estamos claros? Sí, profe. Algo, profe. ¿Eh? Sí, algo le hemos entendido. Vaya, por más. Sí, o sea, digamos que para el parcial mucho más de eso no vamos a ver. Para el examen final, por supuesto, es nada esto. Si entramos a profundizar, tenemos que profundizar mucho más y hay mucho para profundizar, pero para el parcial me interesa que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es el estado de flujo efectivo, le entiendan de qué se trata, qué información vamos a obtener de aquí. Aquí vamos a obtener información financiera, la capacidad de general que tiene la empresa para asumir sus pagos. O sea, yo con el estado de flujo de efectivo puedo obtener información de decir, bueno, esta empresa genera ingresos de efectivo y que va a poder cumplir o va a poder hacer frente a sus obligaciones financieras, por ejemplo. Eso lo estudian mucho
en los bancos o en las entidades financieras que ustedes van a solicitar préstamo, entonces le ven este estado por sobre todas las cosas, los otros también, por supuesto, pero para ver qué capacidad tienen ustedes, porque a ellos lo que les interesa es que le paguen la cuota mensual del préstamo que les podrían dar, porque no les interesa tanto que ustedes tengan 10.000 propiedades y tengan un stock de mercadería de 5 galpones. A ellos les interesa que le genere efectivo para que le pague la cuota. Entonces, este estado es muy importante a nivel financiero. ¿Estamos claros? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ya vamos a ver si podemos armar un estado de flujo de efectivo chiquito, aunque sea, y lo vemos como para que se entienda. ¿Alguna duda? Bueno, el lunes nos encontramos entonces y vemos, repasen bien también la parte que hemos visto de impuestos diferidos, para que si tienen algunas dudas, ahí también pueden haber algunas preguntas teóricas, y de BPP. Les repito, eso pueden ser preguntas teóricas, que puede haber una pregunta teórica de cada tema, una pregunta teórica únicamente de cualquier tema, o a lo mejor ninguna, no sé, eso depende de cómo lo vayan a encarar el parcial los contadores, no sé cómo lo harán. Bien, profe. Bien, bien. ¿Estamos? Pero por las dudas, vayamos leyendo y entendiendo el tema. ¿Va a tratar de Sí, conseguirnos un modelo similar al parcial, así practiquemos? sí, voy a hacer lo posible para que lo tengan esta semana que viene. Bueno, vamos a tratar en lo posible, que lo que más me está preocupando es el tema de tener el listado definitivo el lunes. Así que por favor, les repito, los que estarían en condiciones de rendir virtual, o sea que no estarían en condiciones de venir a hacerlo presencial, se comuniquen con tiempo para que hasta el lunes yo tenga decidido, o sea, ya tengamos el listado de lo que van a hacer virtual y de lo que van a hacer presencial. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos profe. de acuerdo? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. entonces no los canso más. Nos Que lo vaya veríamos, bien, profe. Disfruta el fin de. nos veremos el lunes. Tengo muchas cosas que hacer, así que, pero sí voy a tratar de disfrutar. Hasta el Chao, lunes. profe, gracias. Chao, profe, Cuídense hasta lunes. mucho. Nos vemos el Gracias. lunes.